Pero bueno, sí lo que pienso es que en esa dinámica de los 70 también, digamos, hay como una dinámica de lo político, incluso conviviendo con los golpes de Estado, muy compleja, ¿no? Digo, por lo menos desde del derrocamiento de Perón hasta la dictadura del 76, hay también como una pendulación constante entre posibles golpes de Estado, ¿no? Movimientos revolucionarios, la vuelta de la democracia, la proscripción. Siento que estos 40 años de democracia construyeron otra dinámica con lo institucional. Eso es lo que me parece a mí que también, eh, no sé, hay que tener en cuenta al momento de hacer esa comparación. Y lo digo yo, yo tengo 36 años, ¿no? O sea, y que mi juventud la viví en el kirchnerismo en alguna manera, ¿no? Entonces, también es una época que en algún punto lo que intentó movilizar es eso, ¿no? Como esta creencia en que las instituciones pueden resolver los problemas que se plantea la sociedad. Lo que me parece que ahora estamos viendo que hay una ambigüedad siempre, ¿no? Incluso en quien toma la conducción de esas instituciones. Pero bueno, me parece que ahí como que se abre toda No, una pregunta, la, ¿no? la diferencia, Que siento que un la- poco introduce, perdón, una cosita, digo, a la charla de hoy, que es cuáles son las imágenes hoy o cómo nos estamos imaginando una transformación social, social, ¿no? Como que, no sé, ahí a mí la pregunta se mantiene abierta, ¿no? No sé, sí. perdón. Perdón, No, yo está quería bien. decirle a Marita una cosa. ¿Qué es eso de los 40 años? Perdóname, Marita. No voy a 40 decir años. que todos los la época kirchnerista Alejandro fue dijo. maravillosa, pero me parece que te salteaste un periodo. Alejandro dijo 40 años, ¿eh? Y yo no lo dije. No, Alejandro leí. ¿Quién lo Alejandro dijo? dijo 42 años, Alejandro. No sé por qué fue tan preciso, le iba a preguntar. No sé. Por el inicio democrático lo estás planteando. 2025 menos 1983 da 42. Claro, está claro Ingeniero. lo que dice Alejandro. Después puede coincidir o no, pero fue muy preciso. Ingeniero. Yo Tampoco tomaría esa. lo que te quería decir, Augusto, hay mucha diferencia, obviamente, entre ellas, que yo tenía 17 años y ahora tengo 66, ¿no? Esa es la primera. Pero hay que decir, como a veces se cree que en esa época estaba muy politizado, pero había sectores que eran politizados y muchos que pasaba lo mismo que ahora. Claro. Y los niveles, para mí, de necesidades en los 70 eran mucho menores de los de hoy. Bueno, Creo que teníamos muchas más cosas resueltas en los 70 que hoy. sí, Y sí, discutíamos señor. y queríamos ir por más, Sí, Y la sí. ¿no? desocupación estructural no existía hasta después de la dictadura, digamos, ¿no? Como un dato ya. No Ni, quiero ser tan ni el nivel de absolutista, pero pobreza. creo que teníamos otra manera de cosas en Es un más, momento. hasta desde el punto de vista económico, la destrucción severa y tan neoliberal empezó en el 76. Antes, Eh, digamos, Exacto. todavía había cierto desarrollismo por derecha, digamos, pero existía. A partir del 76, ahí empezó la debacle económico. Es Y verdad, porque pensé- ahí el trabajo nos faltaba. no, Este, la deuda externa, cuando derrocan al gobierno, eran 4.500 millones de dólares nada más. Claro. Inclusive estaba creo que eran, escuchando que el perdón, 6 mil INTI, el millones en la INTA época de Isabel. y un montón de institutos, ¿en qué año fueron creados? ¿Perdón? ¿Repetí? El INTI, el INTA y otros institutos que ahora están por ser cambiar o Desguazados. o los quieren unificar. Con los Fueron, nombres actuales fueron creados después del 55. sí, Las ideas originales fueron sí, el plan sí, sí, quinquenal. sí, sí. Yo creo que los quieren privatizar. Por ahí viene la mano. Sí, eso sí. Pero bueno, pensaba en esto también, Carlos, digo, ese sector de la sociedad en los 70 radicalmente politizado, también, bueno, eso, ¿no? En el medio de la dictadura, que se llevó y se chupó a todos los cuadros,
no sé, en ese momento como con mayor capacidad de conducir en los sindicatos, en las organizaciones de base, como que bueno, ahí me parece que también, ¿no? Como que todo ese periodo hizo un barrido eh, Sí, impresionante sobre la capacidad organizativa también que cierto sector de la sociedad había conquistado hasta ese momento, ¿no? Como que se y van mira, notando esos pliegues, ¿no? Al día de hoy. Me parece que, Ibérico Sanchen dijo que iba a terminar con dos generaciones de políticos en Argentina, claro, ¿no? ahí está, Con ahí dos está, generaciones. Nosotros cuando empezamos a reorganizar el centro de estudiantes, cuando mirábamos hacia arriba, compañeros de mayor edad nuestro, no teníamos muy pocos, porque muchos habían desaparecido, otros se habían exiliado y otros estaban quebrados. Entonces, ¿por qué surge fuertemente todo el movimiento radical y todo eso? Porque la verdad que los que pensamos de una manera no teníamos mucho más referente. Y el radicalismo salió fuerte con un mensaje y una organización de gente políticamente que tenía continuidad, digamos, generacional, me claro, parece. Eso lo vivimos en carne propia, porque cuando nosotros queríamos organizarnos algo no teníamos referente casi. claro. Sí, y me parece que ahí lo que juega mucho es esto, ¿no? De seguir pensando el diálogo intergeneracional, que también fue lo que el proceso ya después en los 90 y de acá, de los 90 para acá fue como cortando, ¿no? Y siento que eso también se va sintiendo, porque se fue desmembrando una sensibilidad colectiva que pueda conectar generaciones, ¿no? Eso me parece que también es todo un laburo que bueno, que como que hay que seguir pensando. Y en eso también, ¿no? Refiriendo un poco al texto de Amador, esto de la reconexión con ciertas imágenes del pasado que todavía tienen persistencia histórica, ¿no? O sea, que permanecen activas incluso en el imaginario popular. Bueno, cómo dialogar también con esas imágenes sin gastarlas, pienso. Pero bueno, qué sé yo, no sé, todos los días es una pregunta nueva. Por eso el problema de la sociología, Carlos, ¿viste? Yo siento que hubo un volver a enamorar en el 2003 con Néstor y Cristina. Sí, 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 Y sí, ahí sí. nosotros nos sentimos identificados nuevamente. Y ahora vino este y es el debacle total y hay una juventud que está con esas ideas. Las Sí, que, yo digo, la juventud del TikTok, las que vinieron con él y con las redes sociales. sí, ¿Qué ¿sabés qué, Mabel? juventud? Lo que yo siento es que hay un vínculo muy desafectado con la democracia, ¿viste? Como sistema. Siento que ahí también hay un corte generacional que hay que retejer. Un poco lo que decía Marita, creo, ¿no? De esta desafección con la política, pero también con la democracia como sistema. Y siento que ahí, el otro día lo conversábamos con unas compañeras también que transitaron la dictadura, como un cuerpo que transitó la dictadura, claramente, por más de ver o no falencia en esta democracia, puede decir, che, pero digo, esto es innegociable, ¿no? O sea, la democracia como forma de participación de lo popular, ¿no? O sea, el reverso de eso que se vivió en este país fue la dictadura más atroz. Siento Tal que hay cual. ciertas generaciones que incluso ni siquiera del palo de Milei, ¿no? Como quizás más nuestra, que hay como un descreimiento, ¿no? Como que hay una continuidad que la democracia en algún punto no generó ninguna ruptura. Pero bueno, también es el privilegio de haber nacido en democracia, ¿no? Augusto, ya largamos, ¿no? ¿O querés darle una introducción formal y ya? Sí, ya estamos en el barco, me parece. Ya estamos grabando y todo eso, sí, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, todo lo que dijimos puede ser patrullado cibernéticamente. Lo Ahora. vamos a pasar a Arroyo Salgado, quédate tranquilo. Nos vemos en Ezeiza. No. Bueno, No, compa, sí. le dieron la libertad, la prisión domiciliaria recién. A una sola. Sí. Sí, bueno, Con por tobillera. razones de salud. Con Las otras no tobillera. están en Ezeiza, están en la comisaría de San Isidro. Peor. Bueno, compas, voy a estar con la cámara apagada porque el rato que la prendí ahora se me congelaba la imagen y bueno, siento que es peor, pero si más o menos se estabiliza internet, voy a dar la cara. Bueno, buenos días para todos, para todas. Feliz cumpleaños para Anaí. Feliz cumpleaños para Gracias. Rolando también. Ya ha cumplido esta semana. Todos los cancerianos.
la próxima que sea entonces presencial, que creo que es historia, ¿no? Lo tienen presencial, ahí ya en las Ahí le tortas. vamos a preguntar a la profesora. Sí, el Claro, 19. Ya está pedida Laura. ahí Ahí va. Linda ya está cocinando, está haciendo el bizcochuelo para... Sí, será, por favor, será presencial, con matecitos previos, nos encontraremos ahí Entonces a tenemos una darnos torta de un maíz, abrazo. una de Orlando y quién más. Quinilda que va a traer para que vos te pongas bueno un Yo bizcochuelo, el eso. 12 no puedo. Presencial, no, es el 19. Ah, bueno. Presencial Uy, virtual va Nilda, a ser. sueño con los budines, Nilda. 19. Sueño con los budines. Sí. No, está silenciada, Linda. Quedó silenciada. Bueno, después de esta reflexión onírica sobre los budines, seguimos. Eh, bueno, la propuesta de hoy un poco era, el que teníamos con Pablito, era tratar de muy brevemente como recuperar y sintetizar algunas ideas fuerza que quedaron de las charlas alrededor del texto de Vero Gago, que bueno, no sé si alguno lo continuó o siguió leyendo. La verdad que es un material interesante, interesante para el debate y para reactualizar, ¿no? Piensen que es previo a la pandemia y bueno, hay muchas cosas que precipitadamente se transformaron desde esa investigación hasta hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, queríamos hacer el puente con la próxima parte de la segunda mitad del año, con este texto de Amador Fernández Sabater, que bueno, que ya un poco en la conversa que estábamos teniendo hace un ratito aparece, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuáles son algunas de las imágenes que pueden orientarnos en este quilombo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, desde dónde un poco tomar algunos puntos de referencia o de partida para construir aquello que entendemos sea un cambio social en clave de justicia social, ¿no? En clave de ampliación de la democracia, de igualitarismo. Bueno, ahí Amador me parece que también quizás hay que reactualizarlo, incluso hay que localizarlo un poco más, porque bueno, él es español y su punto de referencia son ejemplos europeos, pero creo que metodológicamente es interesante cómo él va pensando esto de cuáles son las imágenes que nos permiten pensar el cambio o la revolución, pero también cuáles son las imágenes que lo obstaculizan, ¿no? Me parece que también está bueno ese diálogo. Así que la idea es que charlemos un poco alrededor de ese texto, quienes pudieron acercarse a él, también compartir algunas impresiones. Nosotros hicimos un poco un punteíto. Y después hacia el final contarles un poco cómo seguimos la segunda mitad del año, con qué lecturas. Acá el otro día un poco también charlando con Ale ayer. eh, lo que vamos a hacer es vamos a cargar varios libros, varias lecturas en el Drive, en un Drive que en su momento ya se mandó el enlace, pero ahora lo vamos a refrescar, como para que ya estén ahí todas las lecturas que vamos a usar en la segunda parte del año y que cada uno las vaya agarrando con tiempo y en los ratos que pueda, digo, para que no se nos encimen tanto las lecturas. Si bien después se van a ir sugiriendo con los flyers o las convocatorias, por lo menos que el material esté ahí ya disponible a partir del lunes a la tarde. Quienes quieran entrarle a esas lecturas van a estar ahí. Y sumar otras también, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir así. Ah, sí, perfecto. Gracias, Marce. Un punteíto muy rápido sobre algunas ideas fuerzas del libro de Gago que me parece que nos quedan un poco como... Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Pues ya. Eh, Pensaba esto, ¿no? Como qué sumamos a la caja de herramientas y qué ideas nos permiten seguir pensando lo real, lo real que nos atraviesa. Y me parecía que estaba interesante, bueno, en principio recuperar esta hipótesis de Gago o esta propuesta de complejizar de alguna manera la lectura del neoliberalismo, de poder pensar su ambigüedad y poder pensarlo en esta doble dimensión de un neoliberalismo que se impone desde arriba, pero también un neoliberalismo que se produce, lo que ella dice, desde abajo, ¿no? Y acá como punteíto puse, bueno, esto que por ahí, yendo incluso a Amador Sabater, tenemos capaz más un repertorio de imágenes más completas
para poder pensar este neoliberalismo desde arriba, ¿no? Y ahí un poco Gago trae esto que de lo que habla es de la modificación del propio régimen de acumulación capitalista global, es un poco una nueva fase del capitalismo en su devenir neoliberal, y que bueno, fundamentalmente en nuestra región latinoamericana ha tenido un programa político, económico, social muy concreto, ¿no? Con esto de la financiarización de la economía, el libre mercado, ¿no? O sea, ciertos elementos que permiten caracterizar cómo se da ese neoliberalismo de arriba como proyecto, como programa político, económico, social y como un devenir o una nueva fase del capitalismo, ¿no? Eh, por el otro lado, y tratando de hacer una lectura de esa ambigüedad del neoliberalismo, esto que charlábamos en los talleres pasados, un poco la hipótesis de Gago es que no alcanza solo con esas imágenes del neoliberalismo desde arriba para poder pensar la complejidad de la actual trama social, sino que después de tantos años de implementación neoliberal y de políticas neoliberales, algo de eso también fue volviéndose capilar, ¿no? Es decir, impregnando todas las relaciones sociales, incluso también las propias prácticas y estrategias de sobrevivencia de los sectores populares. Entonces, un poco a partir de esa hipótesis es que ella trae esta noción del neoliberalismo desde abajo. Y acá lo que anotamos es esta idea de que es una proliferación, ¿no? O sea, una multiplicidad de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, ¿no? Esas tres ideas que un poco estuvimos desarmando en estos talleres, pero bueno, cómo está este modo de vida, este neoliberalismo desde abajo, va rearticulando estas nociones de libertad, de cálculo y obediencia, y generando una nueva racionalidad y una nueva afectividad colectiva, dice Gago, ¿no? Es decir, estas nociones clásicas de la libertad se rearticulan en clave neoliberal en tanto y en cuanto la vida de los sectores populares se nos despliega bajo condiciones neoliberales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que las propias prácticas, hasta incluso de desobediencia frente al régimen neoliberal, van a estar en diálogo con estas condiciones de vida neoliberales. Por eso el cálculo, por eso la obediencia, por eso la negociación siempre ambigua, ¿no? Con ciertos aparatos o ciertos dispositivos neoliberales. Bueno, por eso Gago va a recurrir todo el tiempo a esta imagen de lo barroco, de lo abigarrado, ¿no? Es decir, prácticas que no se pueden nunca concebir en estado puro. Eh, bien, hablar de neoliberalismo desde abajo, dice Gago, es un modo de dar cuenta de la dinámica que resiste a la explotación y a la desposesión, pero a la vez se despliega en y asume ese espacio antropológico del cálculo, ¿no? Esto que decíamos que quizás es interesante para llevarnos y para seguir pensando en esta impureza de la propia práctica social y de la propia práctica popular, que tiene gestos de resistencia, gestos de desobediencia, pero a la vez e inevitablemente debe asumir las condiciones en las cuales esa resistencia también se da, ¿no? Entonces, ahí un poco en esa, no solo en esa contradicción, sino en esa ambigüedad donde se despliega la vida, es que este neoliberalismo desde abajo tiene sentido, ¿no? Bien, y por otro lado, unas cosas que marcamos sobre este concepto es que Gago lo caracteriza como un conjunto de condiciones. Esto está bueno porque me parece que algo que también surgió en estas conversaciones también para afianzarlo, es que esta idea de neoliberalismo desde abajo, Gago no la vincula a que los sectores populares adscriben al neoliberalismo en términos ideológicos, o no es una relación mecánica, ¿no? O sea, que exista este neoliberalismo desde abajo tiene que ver con que en la propia práctica y en la propia estrategia de vida de los sectores populares,
necesariamente se despliegan estrategias de negociación con esas condiciones neoliberales en donde nuestra propia vida se produce, ¿no? Entonces, ahí producción de las condiciones de vida sería también como un elemento clave para pensar en cómo se construye estas formas neoliberales siempre ambiguas y embarradas en algún punto de las propias prácticas populares. Bueno, esto que también se concretan más allá de la voluntad de un gobierno, ¿no? En ese sentido, igual, cuando un gobierno asume su condición neoliberal y una política claramente neoliberal, por supuesto que esta combinación se hace mucho más explosiva, ¿no? Entre condiciones neoliberales desde abajo y gobiernos que abiertamente generan y producen políticas neoliberales. Claramente como resultado vamos a tener modelos de sociedad profundamente injustos, desiguales, pero sí que hay un punto que remarca mucho Gago y fundamentalmente todo este mapa de compañeros que está pensando de estas ideas, es esto que dice también Diego Studwar, que en algún punto el neoliberalismo no gana elecciones, dice él como metáfora, en el sentido que persiste como lógica en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, más allá de la voluntad de un gobierno, ese conjunto de condiciones sigue operando sobre nuestra vida, ¿no? Por eso un poco la propuesta es pensar cómo se transforman también esas condiciones en donde se despliega la vida cotidiana. Pero que dice no se convierten en condiciones sobre las que opera, se convierte en condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial, ¿no? Y que funciona como un motor de una poderosa economía popular, y acá viene lo de lo abigarrado o lo de lo barroco, que mixtura, dice, saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas, ¿no? Ese es el otro de los conceptos que también habíamos charlado bastante, esta idea de la lógica de la autoempresarialidad, ¿no? Pero que siempre está ni siquiera en un diálogo, ¿sí? En un diálogo muy ambiguo y muy complejo con prácticas colectivas también, ¿no? Saberes comunitarios. Ahí se construye un espacio de una economía que no se asume ni puramente neoliberal, en tanto su lógica empresarial, porque también recurre a estrategias de construcción de lo comunitario, de lo colectivo. Ahora, eso comunitario, eso colectivo, tampoco, por lo menos para la visión de Gago, en este escenario o en esta época, aparece en estado puro. Entonces ahí también me parece que está buena una pregunta y que es una propuesta para pensar en la segunda parte del año, es cómo se elabora lo comunitario en condiciones de vida neoliberales, ¿no? Porque ahí, digamos, la escena quizás es otra. Entonces, esta idea de lo comunitario o de lo colectivo deja su aspecto más puro para inevitablemente tener que involucrarse con estrategias que negocien y que en algún punto hasta a veces asuman ciertas lógicas empresariales, por ejemplo, ¿no? Propias del neoliberalismo. Esto Gago no lo va a ver en términos morales como algo bueno o algo malo, sino básicamente como una lectura más realista, ¿no? De cómo se están dando las prácticas hoy en día. Ahora, y esto para cerrar este bloquecito y a ver si quieren un pequeño diálogo para compartir si a alguno o alguna le quedó alguna otra cosa. Pero esto, ¿no? Estas preguntas que también aparecían hacia el final del libro de Gago, de que si estamos pensando en una situación en la cual hay desde los sectores populares capacidad de negociación, de articulación, de disputa de sentidos también, incluso también de disputa de recursos, muchas veces con los dispositivos de control neoliberales, pero que esos dispositivos de control todo el tiempo están jugando a reabsorber esa demanda y en algún punto a no permitirle construir una nueva modalidad de lo político. La pregunta es entonces, bueno, ¿cómo es posible pensar un cambio social, ¿no? Porque también uno podría pensar esto como una especie de encerrona constante, ¿no? Donde hay gestos de desobediencia al sistema, pero a la vez ese sistema todo el tiempo logra reabsorber
esa energía rebelde o revolucionaria e incorporarla otra vez a su continuum, ¿no? Entonces, ahí se abre una pregunta que quizá está interesante porque es cómo estamos pensando hoy entonces una transformación social. Recién hace un ratito hablábamos, ¿no? De imágenes propias de los años 60, 70. Bueno, hoy cómo se piensan esas imágenes de cambio en condiciones de vida que se asumen ya neoliberales, ¿no? Y esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la noción de comunidad permite hoy ir más allá de la idea de población o de pueblo? Esta pregunta viene a cuento de lo que también conversábamos en el último encuentro sobre estas perspectivas de Laclau y de Chatarjí, ¿se acuerdan? ¿No? Que un poco conversábamos alrededor de, bueno, cómo se construye hoy un sujeto de cambio, ¿no? O sea, si tiene que ver con la articulación de demandas, si tiene que ver con reconocer la propia politicidad que hay en la misma demanda social. Bueno, ahí había dos estrategias muy claras en cuanto a la articulación o a la pululación de situaciones de conflicto con el propio sistema, ¿no? Y por otro lado, esta pregunta de cómo entonces queda redefinida la comunidad frente a la dinámica neoliberal. Me parece que esa es la pregunta que en algún punto nos va a llevar al segundo bloque de este año, que la idea es llamarlo esto de pensar la comunidad, ¿no? Así como el primer bloque fue pensar lo neoliberal, bueno, quizás poder compartir y construir herramientas para pensar esto que todo el tiempo nos convoca, incluso imágenes que todo el tiempo evocamos, que es la imagen de la comunidad, ¿no? O sea, como que hay algo en lo comunitario que tiene capacidad no solo de resistencia, sino también de operar sobre estas condiciones neoliberales, transformando las prácticas y también transformando los sentidos de esas prácticas, ¿no? En este foro, en este espacio, se da mucho esta conversación donde lo comunitario vuelve como una posibilidad. Bueno, la pregunta es quizás a pensar juntos cómo pensar esa comunidad, pero en estas condiciones de vida neoliberales, donde incluso, y con esto cierro este primer impulso, este primer bloquecito, donde incluso esa palabra, esa idea de comunidad, también está hoy disputada, incluso por muchos de los dispositivos vinculados a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta estos dispositivos con personas comparten esta lógica de construir comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ejemplo hay una idea, una imagen de lo común, de la comunidad. ¿Es esa imagen la que estamos pensando nosotros, nosotras? ¿Es otra? Bueno, ¿cómo sería pensar la comunidad en condiciones neoliberales? ¿Y cuánto de esa comunidad también puede ser un punto de partida para pensar en otro modo de vincularnos, en otro modo de la elaboración de lo político, de la representatividad, del vínculo con lo estatal, ¿no? Un montón de preguntas que hasta ahora en el foro fueron saliendo y que, bueno, nada, siguen teniendo eh, o sea, siguen dejándonos respuestas posibles para pensar juntos. Bueno, hasta acá, por lo menos era lo que queríamos traer de Gago, que más o menos nos parecía que, bueno, era un poco el recorrido que hicimos, pero algunas ideas, fuerzas que nos permitan pensar juntos. No sé si hay algo más que a ustedes les haya quedado resonando de los encuentros pasados, de las lecturas, de esto bueno, que compartimos recién. Escuchándote y recordando lo que venimos leyendo, ¿no? La pregunta sería, o la pregunta que me hago, ¿por qué la comunidad se tendría que enfrentar u oponer o ser una alternativa a este neoliberalismo, ¿no? ¿Y por qué, o sea, el neoliberalismo dejaría de lado su axiomática, por utilizar el término, eso creo que Foucault hablaba del capitalismo, que siempre se lo
terminaba tragando a lo que se quería oponer. Ujú. Eh, Está o sea, buenísimo. lo que, lo, cuántas visiones de comunidad hay, digamos. ¿Entendés? Porque vos podés pensar a lo mejor una comunidad dentro de los parámetros neoliberales. ¿Y qué vas a decir? Yo pienso en una comunidad con estos parámetros. ¿Cuál le vas a decir que está mal? Mal. De Sí. hecho, ahí a Marce le agrego una vuelta a tu pregunta. ¿Es posible hoy pensar una comunidad desde otros parámetros que no sean los neoliberales? No sé, digo, es una pregunta en el sentido de, como medio desde el realismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la materialidad concreta en la que también se despliegan nuestras vidas? Entonces, ahí es como que, bueno, le sumo a esa pregunta, yo también le sumaría esa idea de si se puede pensar una comunidad por fuera de las condiciones de vida en las que hoy nos toca habitar esta realidad. ¿Me repetís la primera pregunta, Marce, que la quiero anotar porque me parece que está muy buena? Eh, No sabes. Ah, Después buscamos. No, yo lo Si era que... posible pensar una comunidad, eso, si es posible, era por ahí. pensar una comunidad fuera del neoliberalismo, creo que era Ahí va. eso. Claro, porque en definitiva el neoliberalismo es una práctica de vida, una práctica social. Y todo desplegamos nuestra vida en esa plataforma, digamos. Todos acá en la ciudad. Y algo que me acuerdo, Marce, que En una menor medida vos tenés una concepción de trabajo, que hace funcional a este neoliberalismo, que no escapa de eso. y anoto algo que dijiste antes, que era también esto de por qué la comunidad debería ser como contestataria, ¿no? A ese régimen neoliberal. Esa fue la primera pregunta, creo. Exacto. Carlos quiere hablar. A ver, sí, dale, Carlos. Yo justo minimicé la pantalla y no No, veo, pero está bien. Yo, justo por lo que plantea Marcelo, el otro día vi una noticia en Canal 26 de una comunidad en Francia, no sé si alguno la vio, que exactamente eran unas 500 personas, más o menos, que explicaban que trabajaban por fuera de todo lo que era el sistema, ¿no? Entonces no tenían propiedad privada, vivían en una comunidad donde se repartía, la cuenta era común a todos, cada uno disponía de lo que necesitaba, o sea que lo que estamos hablando hay ensayos o pensamientos de tratar de hacer otras cosas, obviamente que son micro situaciones, ¿no? Pero me llamó la atención porque estaban en el medio de un bosque y su trabajo era cuidar eso y bueno, tenían ciertas reglas comunitarias. eh, de esa sociedad, ¿no? Digamos, fue algo interesante que me quedé mirando. está bueno. Después podemos recuperar. Ahí te paso la palabra, Cari, pero quiero dejar así como remarcado algo que dijiste, Carlos, que aparece mucho cuando pensamos la comunidad. Dijiste en un momento, referenciándote a esta experiencia, la idea del bosque. Vieron que siempre que uno piensa en la comunidad, un poco siempre le está la imagen de como la vuelta a la naturaleza me hace, ¿no? Pero digo, bueno, también como pensar lo comunitario en clave urbana, que es hoy también donde se despliega donde las mayorías populares despliegan su vida, ¿no? O sea, esa ida al bosque, que quizás es no sé, es una imagen tan romántica y tan linda, no es una posibilidad hoy tan factible para la mayoría popular en América Latina, ¿no? Entonces también ahí le agrego una pregunta, ¿cómo pensar lo comunitario también en clave urbana? Perdón, Cari, ahí estabas con la mano y te No, corté. no, está bien. Volviendo a esta pregunta, ¿no? Si pensar comunidad, pero en medio de esta razón neoliberal. La, el miércoles pasado tuve una suplencia en un sexto año de la escuela donde trabajo acá en Don Orione. Y trabajo y ciudadanía es la materia. Y un pibe muy acalorado empezó a decirme, bueno, bien el pibe, argumentando desde su lugar, que el problema había sido el peronismo, que le había dado a la gente, bueno, todo un discurso de estos que
no son ingenuos y que vienen construyéndose desde determinados poderes, ¿no? Pero el pibe me argumentaba que sí, pero la contradicción de vivir en el sistema capitalista, si yo era anticapitalista, bueno, un poco me quería correr por ahí. Y le digo, bueno, me parece que la clave es vivir en comunidades de la solidaridad. Y se quedó. Y le digo, porque yo esta computadora que estoy usando indudablemente está creada desde el sistema capitalista, estamos con esta luz, me subo a un auto y gasto combustible. Entonces, digo, yo no estoy por fuera de esa lógica, pero tal vez pensar esta lógica desde la solidaridad. Entonces le dije dos cositas, le digo, me da lo mismo que, que el Hospital Garrahan, bla, 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 ¿no? Esto del desfinanciamiento, me da lo mismo si a mi vecino, y el pibe se quedó congelado. Y como que, y le digo, qué buenos tus argumentos, muy bien que vos puedas discutir, digo, en una escuela estas ideas, le digo, pero te invito a que lo pienses, digo, pensalo desde lo comunitario, desde lo solidario, desde que estas políticas no impactan a todo el mundo de la misma manera, quiénes son los beneficiados, salí de los nombres, le digo, porque decía que el kirchnerismo se había robado todo y qué sé yo. Pero el pibe, cuando lo confronté con un pibe, imagínense, Don Orione, una comunidad muy pobre, con muchos cartoneros tenemos acá en el barrio, una comunidad trabajadora de los sectores populares, ¿no? Como somos. Pero el pibe se quedó con esta idea. Entonces, hilo esto y cierro. Eh, Volviendo a lo que decía Gago, ¿no? Estamos en esta lógica y también a veces nos pasa desde el enojo decir, "Ah, pero parece que les gusta vivir mal y que les gusta que les salga todo carísimo", como que adhieren ideológicamente, porque a uno le agarra el enojo, esos 2 minutos que decís, bueno, entonces que se jodan, sí. Y en realidad esto que decía Augusto tan claramente al inicio, no es que adhieren ideológicamente a todos aquellos preceptos neoliberales. En esta lógica neoliberal, ¿cómo pensar algo distinto? Creo que es la pregunta que el que la tenga, por favor, que la diga hoy porque me está rompiendo la cabeza. Pero por ahí, la cuestión de la solidaridad, de pensar desde el individualismo o no, es más difícil ponerlo en palabras. O sea, decir, bueno, a mí me importa un bledo el otro, a mí no me importa si los pibes no tienen hospital. Ese lugar, ¿no? Como hay una contradicción que les hace. Nada, una pavada, eso quería decir. No, nada pavada, buenísimo, Cari. Me quedé pensando también en esto de que, bueno, que a veces uno lo captura el enojo y, y hace eso, también hace que como que uno haga esa operación también intelectual de echar la culpa, ¿no? Siempre al otro, esto de decir, bueno, la verdad, al fin y al cabo, les gustaba esto, quieren neoliberalismo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que eso, ¿no? Quizá la tarea, por lo menos en estos espacios donde nos damos este rato, donde le agujereamos un poco el continuum de la vida y el tiempo, para pensar eso, ¿no? Como no solo tiene que ver, para mí eso es clave, ¿no? Con una adscripción ideológica, sino con que la vida se despliega materialmente en esas condiciones. Entonces, hasta incluso nosotros, ¿no? Digo, todo lo que elaboramos en términos de pensar, quizás esto es muy marxista, pero digo, hay algo ahí que me parece que es interesante recuperar como hipótesis de trabajo, que esas condiciones materiales también de alguna manera condicionan nuestros modos de vincularnos con la familia, el tiempo, el trabajo, el ocio, la solidaridad, lo comunitario, la política, ¿no? Como que no están por fuera. Entonces, ahí siento que el desafío no es tan solo del plano de las ideas. Por eso también la exigencia a los gobiernos populares cuando logran estar en el Estado, del esfuerzo en cambiar esas condiciones materiales también, ¿no? Que van generando ese caldo de cultivo para la desafección de lo político, ¿no? Para el cansancio también cotidiano, por lo que implica la gestión de la vida todos los días, ¿no? Siento que hoy también la vida está tan implosionada que hace que la política, dicen unos compañeros, se convierta como una pequeña agujita que ni pincha, ¿no? Porque claro, como que quedó lejana de alguna manera de todas las gestiones que uno tiene que hacer cotidianamente para sostener la vida. Entonces pareciera que no importa quién esté en el gobierno, es esta frase, ¿no? De yo tengo que ir a laburar. Pero bueno, la discusión un poco está buena, esto que vos lo ponés en clave de la comunidad como solidaridad, ¿no? Como modo de enlace
que no te deja tirado, básicamente, ¿no? Pero bueno, Pablito, No, que me quedé pensando en la secuencia esta, ¿no? Que contaba Cari ahí de la escuela, que estaba buena porque en ese ejercicio de correrse y no caer en la trampa de caer en la pelea por ahí, ¿no? O en la discusión, que por ahí uno se ve tentado en el enojo o en esa trampa que cotidianamente uno puede caer en cualquier escena pequeñita. Puede ser con un familiar, puede ser en, no sé, en la escuela trabajando o con algún compañero, alguien que piense diferente, y tal vez esa propuesta de salirse de los nombres o de la categorización así más, eh, más básica por ahí, e invitarlo a pensar desde otro lugar, ¿no? Con esos ejemplos o con la solidaridad en juego, o esto de tener en cuenta al otro. Por ahí lo que vos contabas parecía que había cierta invitación a, por ahí a provocar, no sé, parecía algo así, ¿no? En esa secuencia o en ese intercambio. Entonces lo difícil de no caer ahí, sobre todo que eso está muy presente en las redes, ni que hablar, ¿no? Todo el tiempo es el lenguaje, el único lenguaje que habita ese plano es ese, como el de domar a lo otro, de destruirlo ahí, dejarlo sin palabra prácticamente. Por ahí en esa escena de la escuela estuvo bueno poder acercarse desde otro lado, invitar a pensar desde desde la solidaridad o de poner otros ejemplos, ¿no? Que son pequeñas prácticas para llevar ahí a cabo en los lugares donde vamos recorriendo cada uno. Es difícil a veces correrse del enojo, por ahí es lo que a uno primero le sale, ¿no? En la diferencia, pero estuvo bueno poder está ahí bueno. ofrecer otra cosa, ¿no? Me quedé Eso. pensando, ahí Carlos, te doy la palabra, en dos ideas de Amador del texto. Una, esto de que él recupera de Gramsci la guerra de posiciones, ¿no? O sea, como bueno, hay esas pequeñas batallas en cualquier ámbito en el que nos toca estar, ¿no? Frente a esta imagen de la transformación, como él dice, la guerra de movimiento, ¿no? Como bueno, ese gran estallido de masas, ¿no? Sino que a veces tiene que ver con ir ganando posición, ¿no? Él dice, bueno, dice Gramsci, la Revolución Francesa se ganó antes de la decapitación del rey, porque ya había algo del plano eso, ¿no? De la discusión de las ideas que estaba en estado de ebullición, ¿no? Después, bueno, se ejecutó, pero me parece que está bueno. Y después lo del enojo también esto de, como bueno, cómo salir de la lógica amigo-enemigo, o aunque sea cómo identificar al enemigo real. Pienso en el Eternauta y en el último capítulo, ¿no? Cuando se quedan mirando al tipo y dicen, ¿quién es ese? Bueno, ese es el enemigo real, ¿no? Me parece que también ahí está bueno que desde los espacios de pensamiento podamos eh, poner atención a eso, ¿no? En discutir, bueno, ¿dónde está ese enemigo real que siempre se esconde detrás de estos gestos, ¿no? Detrás de lo mediático. Carlos, Día, bueno, feliz cumpleaños ahí. Buenísimo lo de ir subiendo libros al Drive, muy bueno. Y lo que me impresionó, lo que recién contaba Karina, es la ternura, ¿no? La ternura desarma. Y fíjense que todo el discurso de esta gente, este gobierno, de sus secuaces, eh, apunta no solo a la crueldad, sino a la brutalidad. Entonces, eh, esto el gesto de Karina cuando uno se lo imagina al chico, ¿no? Pensando, ¿no? Nunca se le ocurrió, porque no tuvo chance de pensar, bueno, y lo comunitario y tu vecino, me parece que es un gran punto de partida ese. está buenísimo. La ternura desarma, frase que me llevo, me llevo también para... Desactiva también, ¿no? Como que siento que desactiva ese núcleo de violencia que es el de donde te mete un poco esta maquinita. Que Sí, sea, ¿no? sí, sí. Es real que también frente a un gobierno que se asume incluso cruel, desde la crueldad y desde la brutalidad, ¿cuál sería la respuesta, no? ¿Es más brutalidad o es desactivar esa escena, ¿no? Y mostrar que, claro, el otro queda como carpando cuando... Y siento Claro, que, y que siento que la ternura también no es la condescendencia,
es también el límite, ¿no? Es como plantarse en una posición. Porque digo, esto que vos contás, Cari, no es que simplemente, bueno, a ver, contame qué te pasa, te doy un abrazo, no, como que uno planta un límite, pero a la vez ese límite no es hermético, como que genera una apertura también para el otro, que lo descolocás cuando salís de la lógica esa, ¿no? Como de amigo-enemigo, o de, bueno, te invito al ring a ver quién tiene más argumentos para destrozar al otro en menos tiempo. Está interesante. Bueno, ¿alguien más de Eh, esto que no, y surgió? Mabel y también, Anaí, las dos, y Cari. también digo, Mabel, Mabel, dale. ese, el ponerlo al otro que está cuestionando al peronismo, que es todas las cosas que le dio el peronismo, ponerlo al otro en la identidad de saber que también él está gozando de cosas que le dio el peronismo. O sea, el Garrahan, la comunidad educativa en donde está participando, todo eso también tiene que ver con esos derechos que también se han logrado con gobiernos anteriores. Entonces les estás poniendo también, de alguna manera, les estás mostrando que con amor, con cariño, con afecto, que él es partícipe de una comunidad. Está bueno. Y sí, siento que sí, clave, sin ponernos en el lugar de deudor, ¿no? De vos le debés, ¿no? Porque siento Claro, que también hay eso, al otro lo pone en una actitud muy reactiva. ¿Cómo no? claro, Abrirlo con la pregunta, che, mirá, hay algo más allá de vos, ¿no? Porque siento claro, que también eso en muchas generaciones generó como eso, como una reactividad. Decir, bueno, yo no le debo nada a nadie, ¿por qué me dicen que? No, no tiene que ver con deber, ¿no? Sino con reconocerte parte de una trama. Está buenísimo. claro, que es parte. Y una disposición también del otro como a dejarse enternecer también ahí, ¿no? De alguna forma, o a dejarse recibir eso, o esa interpelación, o otro tipo de pensamiento, por ahí en esa escena pequeñita que fíjate que Karina dijo, ¿no? Bueno, dijo que era como una pavada, pero muy entre comillas, pues condensa un montón de cosas ahí para pensar que están muy buenas, lo que se puso en juego ahí en ese intercambio. Lo de la ternura está buenísimo, ¿no? Como un instrumento, o como una operación ahí a tener a la mano para llegar al otro, o para que llegue también el otro a uno, ¿no? Eso siempre ahí en una dialéctica o en un movimiento de a dos. Me pasa también, hay que ver ahí quién se deja tocar por la ternura, ¿no? O sea, es como un contexto también difícil ahí de ver dónde ver eso, dónde poder A mí me marcar parece, algo marcado a eso, ¿no? También a veces se complica. La cumpleañera que estaba ahí hace rato. Ah, No, perdón. yo con esto de la comunidad, que para mí imágenes de comunidad hay muchas. No es que esos sectores populares no tengan una imagen de comunidad. Tienen otra imagen y nosotros le respondemos con la comunidad organizada y se la tiramos por arriba y me dice, ¿y esto qué es? Yo ni lo conocí, ni mis papás me lo contaron porque tampoco lo participaron, así que ¿de qué me estás hablando? Eh, y a mí cuando me salen con estas cosas, o sin agredirme, pero datos de su vida cotidiana, compañeros que están en otros sectores más populares, más carenciados, me cuesta esto de la ternura, me queda muda. Hasta que lo proceso y digo, ay, pero a ver, ¿cómo será que resuelven esto de esa manera tan contradictoria? Y por ahí, de 10 veces, dos me sale un formato tipo ternura, pero otras me quedo muda. Esto de que hay, además, el neoliberalismo tiene una sola imagen y re clara desde arriba. Y nosotros para vencerlo, no creo, más allá de lo que dice Gramsci, que podamos hacerlo de estas pequeñas microcomunidades y micromovimientos. No, no lo veo. La verdad que para mí habría que construir una comunidad más grande para, por lo menos, frenarlo. Yo un poco me vuelvo un par de escalones para atrás, un poco algo que dijo Carlos de esa comunidad, creo que en Francia dijiste Carlos, ¿no? Carlito Lombardo, no sé si está por ahí, sí, creo que está.
podemos, no hace falta que nos vayamos a Francia, creo que dijiste. Acá tenemos invitación pendiente para ir a hacer una experiencia allá en Santiago del Estero con el Mocase. Así que si hay que averiguar, anotarse, son obviamente es para el año que viene, ¿no? Y obviamente es en invierno, entonces entre el fines de julio y los primeros días de agosto. A ver qué experiencias hay en una comunidad, en ese tipo de comunidades, ¿no? Sí. A mí no sé si ahí estaba alguien, con esto que decían ahí, me viene una pregunta que un poco también está ahí mechada en el texto de Amador, cuando él recupera, vieron que en el texto, no sé si alguno lo pudo más o menos entrarle y leerlo. Sí, está buenísimo. Lo que va haciendo Amador es esto de ir recuperando algunas imágenes clásicas de la revolución, ¿no? Entonces, una de las primeras que él recupera es la imagen de la Revolución Francesa, que es un poco referencia, siglo XIX, bueno, incluso el siglo XX, de, bueno, de qué sería esa imagen de una gran revolución. Y él dice que en algún punto, con la Revolución Francesa, lo que se piensa es que son los dispositivos pedagógicos los encargados de construir también, ¿no? Ese nuevo ciudadano, esa ciudadana, ese hombre nuevo para esa nueva sociedad. Ahora, la, la pregunta que a mí me viene un poco es si somos en algún punto nosotros producto, ¿no? O resultado de esta sociedad neoliberal, digamos, ¿quiénes serían los dispositivos encargados de construir una subjetividad nueva, ¿no? Ahí viene un poco la ensalada, me parece, ¿no? Y entonces con esto que traían ahí de la comunidad grande, mi pregunta era, si esa comunidad grande la imaginamos como el resultado de una articulación de prácticas comunitarias que ya vienen pronunciando lo comunitario, o es necesario primero tener estructurada esa gran imagen de comunidad para que luego devengan prácticas comunitarias. No sé si se entiende ahí como el doble juego posible, ¿no? A mí se me abre como pregunta eso, ¿no? Y siento que una cosa es esto, ¿no? Que bueno, pensar que es primero la imagen de la comunidad para que devengan prácticas comunitarias o en la elaboración de esas propias prácticas comunitarias la posibilidad de que surja algo mucho más grande. No sé, es de vuelta, me viene como pregunta, pero siento que para un lado o para el otro hay, se elabora una práctica política diferente, ¿no? Yo También que, pensaba, perdón, pensaba esto de que nunca vamos a lograr una homogeneidad y que todo el mundo piense desde este lugar, ¿no? Porque las desigualdades y los egoísmos y las miradas hacia el ombligo existieron y existirán, me imagino. Tal vez pensar relaciones o experiencias desde los lugares que uno pueda, porque si no es que un poco nos pasa lo de Anaí, ¿no? Te rompe la cabeza y decís, bueno, ¿y para qué todo esto? Si al final, ¿no? Te vienen como estas bronquillas de decir, lo masivo entonces es lo individualista. Y cierro la anécdota de este niño que me decía, le cuento a la secretaria de la escuela, y la secretaria de la escuela me dice, otra profe me dijo lo mismo, que está muy enojado y como muy defensor de mi ley, pero él es el primero que levanta las cajas cuando llegan y ayuda a las familias a llevar las cajas, y es el primero, el último que se va de la escuela a la tarde porque ayuda a alguno que necesita algo. Me dice, la solidaridad lo atraviesa, pero él todavía no se dio cuenta. Entonces, ¿cómo esas contradicciones entre... Chao. Ay, quedó congelada en la mejor parte. Le Es vamos a... que el chico este es poroso, abre la porosidad, es increíble, es una Tengo anécdota ruido las dos genial. cosas. Ahí está. Cari, te ¿Qué? congelaste, justo te congeló, tu imagen se congeló cuando estabas diciendo que esta maestra te decía que él es solidario, pero todavía no se dio cuenta. Ahí nos Ah, quedamos.
que es que es el primero que ayuda con las cajas de mercadería, que es el último que se va de la escuela colaborando con alguna cosa, ¿no? O si tiraron naranjas en la escuela pública, sean naranjas, mandarinas, el tipo, un pibito de cuarto año, es no de sexto, de cuarto año. Pibito muy solidario, pero lo atraen o lo representan o es un sujeto pensado de ideas que no son propias. Entonces también esas contradicciones. Muchos de nuestros vecinos o de nuestros parientes con los que discutimos o nos dan bronca algunas ideas, yo estoy segura que no dejan al otro tirado o que no le da lo mismo si el vecino no tiene algo. Me parece que cómo construir otra mirada, digamos, pero que se entiendan también desde ese lugar. Claro. A mí me Ahí, parece, ¿sabés qué? Ay, Cari, perdón, Marte, no, dale vos que estabas. lo que yo quería mencionar, que Cari, en este relato que trae, el chico viene con un relato, con una historia que le da sentido reflexivo. Y Karina le dice, pero tu práctica demuestra otra cosa. Y ahí se quedó. Claro. En realidad lo que había comentado con Orlando, lo de Sabater, que lo de imagen, de la revolución se puede pensar de ideas, ¿no? Diría Spinoza. Y algo que venía justo Orlando en el Gotas 15, hablando de las ideas de las ideas. Eh, yo, en definitiva, le veo lo de Sabater muy espinociano, ¿no? Más que nada al final, donde la comunidad, uno podría llegar, o yo llego a imaginar, pura inmanencia, ¿no? Es algo en construcción permanente, en tensión, con algo que decía Karina de las pasiones que nos atraviesan. Bueno, por eso mismo está en permanente construcción. Es procesual. Sí, sí, sí. Ahí me parece que está, por eso para mí está bueno el texto metodológicamente, pero también para hacerle preguntas desde América Latina, ¿no? A esas hipótesis de Amador. Porque siento que acá también hay una tradición de líderes populares que no podemos dejar por fuera, incluso hasta para pensar lo comunitario, ¿no? Siento que ahí quizás Europa tal vez tiene otras tradiciones incluso a esos procesos, ¿no? Em, yo me quedaba con esto de Cari también. Bueno, decirle que está aprobado entonces el chico Cari, porque ya fue insumo de una hora de foro. Ya está. Ya está. Listo, decirle que tiene aprobado el primer cuatrimestre. No, que digo que como también a nosotros nos atraviesan imágenes sobre cómo sería alguien solidario, ¿no? O sea, o con qué imágenes también estaría vinculado esa persona desde un acto de solidaridad. Entonces me parece que también a veces la propia realidad que hoy nos toca habitar es esa dinámica la que nos zarandea. De repente un pibe que sale con cualquiera como Super Milei, pero a la vez esto que dice Cari es el primero en ir a tener un gesto solidario. Y capaz que hay otros pibes que, bueno, como que no están en esa, pero no mueven un dedo en cuanto a algo práctico, ¿no? Bueno, hacer un gesto solidario. Entonces, ahí me parece que también trabaja esto de que, esto que decía Marce, ¿no? Siempre son imágenes de imágenes, ¿no? Hay como una especie de constelación de imágenes que también de la que siento que hay que hacernos cargo nosotros, de que esa imagen de cambio social también viene acompañada de, bueno, cuál es la imagen del militante, de la solidaridad, de la organización, ¿no? De una actitud ética. Quizás todo eso es lo que hoy también la propia realidad invita como a desarmar, pero también para ver por dónde entrarle, ¿no? Porque si uno se queda capturado en sus propias imágenes, ese pibe es un fanático de Milei y ya está. Y no, quizás hay como elementos que nos encuentran y que abren un diálogo diferente, en el cual él va a tener que desarmar imágenes, pero nosotros capaz que también, porque no va a entrar en la imagen del militante solidario que además ideológicamente coincide con los postulados nuestros sobre la justicia social, ¿no? Como que hay un montón de cosas que también siento que cuando aparece esa persona, uno como que dice, bueno, este es el militante. Esto aparece mucho en el laburo barrial, ¿no? Y bueno, y quizás el que no tiene en claro esos ideales o no los comparte, uno como que, bueno, pero este es medio mileísta. Me parece que también hay una tarea también
interesante hacia nuestro lado, ¿no? De cómo esa porosidad que decía Carlos está en los dos, está en la situación en realidad, ¿no? Más que en uno o en otro, sino que es ese entre posible para construir el diálogo y ver qué sucede ahí. Dale, Marita. Yo tomando una frase de Orlando, me defino como optimista estratégica. Y creo que existen muchas experiencias comunitarias en varios sectores y lugares. Eh, Me refiero a esta pregunta que planteabas vos, Augusto, si hay que tener una concepción macro de la comunidad o se va dando desde abajo. Eh, Hay experiencias comunitarias territoriales en la cultura, en el arte, en lo social. Sí reconozco que en este momento muy dispersas, pero que paulatinamente y lentamente quizás se van uniendo. Y me parece que un ejemplo de esto es la marcha de los jubilados. Empezó siendo la marcha de los jubilados, después se unieron los hinchas de fútbol, los motoqueros, el Garraham. No sé, no tengo bien en claro cómo evolucionó todo el proceso hasta este momento. Pero bueno, siento que esas son experiencias comunitarias de pensar en el otro, de ser solidario, que sí se van dando, que no estamos en foja cero. Está bueno. Sí, y es lo comunitario en acto también, ¿no? Muchas veces, que siento que ahí, por eso me interesaba lo del texto de Amador, porque cuando uno ya va con la imagen preconcebida, eso no lo puede ver, porque siempre la imagen que uno tiene es como, no sé cómo decirlo, como superior, o sea, como que esa pequeña práctica queda muy inferiorizada, porque claro, la imagen era la imagen de la solidaridad, digo, la todo con mayúscula, y claro, eso lo que no te permite es que en esa trama algo se está produciendo de lo común, de lo solidario, de lo comunitario, de lo igualitarista. O sea, hay un gesto que mínimamente por unos instantes rompe una lógica. Después que esa lógica, bueno, se recupere e intente siempre recapturar, es otro cantar. Pero al menos lo que demuestra ese gesto es que es posible el agujero, digamos, ¿no? O sea, me parece que ahí también hay algo bueno, Spinoziano decía también Marce, ¿no? Como siempre hay un punto de partida, ¿no? Aunque la cosa sea hiperasfixiante, y quizás está en la posibilidad de, bueno, de salirse de la imagen como quieta o impermeable, y bueno, ver qué imágenes produce el gesto, ¿no? Como incluso hasta ir sin imagen, muy difícil, ¿no? Yo no sé cómo se podría hacer eso, pero bueno, lo propongo como un ejercicio posible, porque también eso permite ver eso, qué es lo que se produce en situación. Después, bueno, quizás la gran tarea es eso, lo que también decía Marita, lo decían ahí, articularlos, ¿no? O sea, construir una estrategia donde justamente ese gesto no caiga como en saco roto, sino que bueno, que pueda ser integrado también en una propia estrategia de quienes queremos una sociedad mucho más justa de la que nos toca vivir hoy en día. Pero por eso digo, como que siento que tampoco los niveles se excluyen en ese sentido, ¿no? O sea, la solidaridad también es interesante organizarla en esa clave, ¿no? Estructurarla, pero digo, para que pueda perdurar, para que no sea solamente un gesto que, bueno, eso, como que caiga en saco roto. Anoté ahí algunas palabras que van saliendo del foro. Conceptos forísticos. Eh, bueno, alguien que tenga ganas de decir algo con esto. Sí, una cosa, me acordaba del vecino, creo que tenía una vinería, el vecino de Orlando, que sistemáticamente Orlando trataba de convencerlo, qué sé yo, hasta que hace poco dijo, se va a la mierda, me pudrió. Bueno, no Me siempre la incitó ternura funciona, Roberto, me incitó Roberto para eso. La no realidad, siempre la ternura funciona. la realidad no es tan tierna como se plantea, ni el optimismo tan, ¿cómo es que decís vos, Orlando? Tan estratégico. Estratégico. Estratégico.
Como sí creo Porque no todas las, no, claro, no era una persona muy porosa este vinero, se ve. no, pero sirve como ejemplo como el que mandó, que puso Cari, me parece, digamos, y eso nos pasa, cada uno debemos tener 20 ejemplos de eso, y entiendo la idea y la insistencia en querer producir algo colectivamente que nos atraviesa, digamos, y bueno, yo le ¿Y adjuntaría, ahí por qué no funcionó? No funcionó ahí la ternura. porque son cabeza de termo. Ah, Eh, claro. sí, bueno, yo creo que hay gente que está muy contaminada o no me gusta ese término porque es lo mismo que usan ellos, ¿no? Pero creo que hay que ir por los que son, creo que Karina lo explicó bien, hay mucha gente que es solidaria, y sin embargo en su discurso parece no serlo. Y yo pensaba, quizás el chico que parece una contradicción andando, eh, piense y ratifique día a día que su solidaridad, todo lo que él hace en sus actos, en realidad no le está mejorando su vida. Por lo tanto, lo que dice Milei está bien, la solidaridad no sirve. Es medio raro esto, pero puede pasarle eso. A ver, yo soy solidario, pero yo no mejoro. Yo creo que el tema es no caer, es Alejandro, creo que dice, el que insiste mucho con esto, con lo de lo binario, ¿no? No es ser solidario al palo o individualista al palo, porque es imposible. Eh, Porque en realidad no son los individuos que hacen una comunidad, la comunidad es individuos, es al revés, porque nadie nace en el vacío. Ningún bebé sobreviviría a unos pocos días sin el cuidado de toda una comunidad cerca, empezando por los padres, ¿no? Pero es mucho más amplio. No es imposible sostener una vida medianamente digna si no es en comunidad. Pero eso no significa sacrificar la individualidad. Siempre traigo el ejemplo ese de la máscara que cae en los aviones cuando baja la presión. Primero te la tenés que poner vos. Y sí, vos tenés que estar bien, yo tengo que estar bien alimentado, bien, para poder ayudar. No es sacrificial, porque si no muero yo y muere el otro. Yo pienso que hay una gran decepción en la sociedad. Hay una parte de la sociedad que el discurso de Milei los atrajo, no sé, porque justamente estaban decepcionados de lo que venía pasando. Y en nosotros mismos, que si bien tenemos una idea política bastante común, este, también yo siento que en algún punto estamos decepcionados. Recién Marita decía, empezaron los jubilados, después se juntaron con los de la CGT, los de los equipos de fútbol, y siguieron quienes, los jubilados. Todos los demás ya no están alrededor. O sea, que no tenemos la fuerza, yo no veo la fuerza, no sé si es por descontento, por decepción, porque nos vendieron en que todos son lo mismo, que no veo eso que se está armando del otro lado que no sea mi ley, digamos. No veo nada entre nosotros, pasando las cosas que están pasando. Creo que hoy lo dijo Carlos al principio, con todo lo que nos está sucediendo, con los entes que se están cerrando, con donde está interviniendo el topo que lo va destruyendo todo y nosotros estamos como mansos, como quietos, como viendo como que todo ocurra. Eso es lo que siento, que no hay una reacción en el resto. Un poco lo que nosotros pensamos, creo que tiene que ser todo modificado. ¿Por qué tenemos que pensar que nosotros somos los que tenemos que producir el cambio? ¿Porque estaba todo mal? Son preguntas, ¿eh?
todo lo que vinimos construyendo, esta sociedad que tenemos, con los entes regulatorios, con todo lo que estamos viviendo, estaba todo mal, que ellos nos están así poniendo en la idea de que todo hay que cambiarlo, y nosotros estamos ahí como pensando que tenemos que cambiar. Y no defendiendo lo que tenemos, no sé, son todas preguntas, ¿eh? Veo Está mucha bien. quietud. Está bueno. Eh, Dale, dale Lili, ¿Qué tal? dale. Buenos días, disculpen, hoy Feliz estuve cumple también para ingresando. vos. Muchas Feliz gracias, feliz cumpleaños, Lili, cumpleaños feliz ahí. cumpleaños vos también. Gracias. No, quería reflexionar un poquito acerca de esto que sucede en la escuela, ¿no? Estas interpelaciones que nos hacen ahí. Bueno, nosotros tenemos una gran tarea que es insistir con el adolescente, ¿no? Estamos todos los 5 años, nos pasamos insistiendo, tratando de buscar esos puntos de reflexión. Pero a mí me sucede que entiendo que son discusiones morales, eh, las que es como que siento que más que nunca están en juego los valores, ¿no? Y ahí digo, bueno, a ver, ¿estos valores son los mismos para seguir construyendo la comunidad? Va cambiando, bueno, digo, la comunidad educativa, pero bueno, en diferentes ámbitos que me muevo también, ¿no? Es como, siento como que, bueno, ese valor que por ahí uno lo tenía como bueno, ahí ya consolidado, de repente empieza a flaquear o ya no está o está más distante. Y la distancia con respecto a cada uno de nosotros, con respecto a ese principio, o eso que se sentía, que se tenía incorporado, bueno, no es la misma, ¿no? Creo que eso me hace pensar, ¿no? Cómo se construye o cómo seguir construyendo comunidades cuando los valores van cambiando. Y ahí, bueno, podés tener como una opción positiva o una opción por ahí, una mirada más negativa, ¿no? Bueno, de acuerdo a quién tenés enfrente o quiénes son los que construyen esa comunidad, bueno, vas a ir por un lado o vas a ir por el otro. Pero para mí hay una gran interpelación acerca de los valores. Lo veía con Lula, esto, bueno, algo positivo, ¿no? Lula, que vino a saludar a Cristina, ¿no? Ese valor de la amistad, más allá de esa idea política, ¿sí? que se comparte, ¿no? Creo que ahí se rescata un gran ejemplo, digamos, de la comunidad grande, digamos, ¿no? Para pensarlo y para ponerlo en muestra, ¿no? En escena, digamos, rescatarlo. Era Está bueno, eso. buenísimo, Lili. Me parece que también va en diálogo con esto que traía Cari, ¿no? Esto ella decía, bueno, lo comunitario en clave de solidaridad, en clave de la amistad también como modo de enlace. Y quizás también el desafío de ver en eso ya un gesto politizante, ¿no? O sea, me parece que ahí también eso, no sé, como una cuestión a que podamos pensar, que digo, la amistad como modo de enlace también puede ser una forma de construir lo político, ¿no? En ese sentido, ¿no? De lo afectivo. Anaí, Bueno, yo voy a retroceder un poco a lo que dije cuando nos encontramos, que me preocupé con el texto de Sabater. Y ahí, cuando cuenta la imagen de la Revolución Francesa, lo que sería el terror de Robespierre, ay, se me puso Milei ahí. Y ah, dije, este formato es destruir todo, para hacer el cambio. Y por otro lado, es eso que plantea que ya venía desde antes. Wow, dije, y esto que viene desde antes es esta forma del neoliberalismo en los sectores populares. La verdad que se me mezclaron muchas cosas y cuando habla de lo pedagógico, ¿qué pedagógico en la época de la Revolución Francesa que ni siquiera había escuelas? Sería el grupo de los iluminados, y los demás solamente tendrían un hartazgo ya de la situación social, pero no creo que manejasen muchas ideas. Por ahí una burguesía que estaba surgiendo es la que le dio más que nada
el formato, porque siempre me acuerdo cuando nuestros alumnos hablábamos de la Declaración de Principio de la Revolución Francesa y decían, y de la propiedad privada. Eso enseguidita rescataban ese principio, pero a mí me preocupó esta historia de que, como no entiendo, a lo mejor no hay que leerlo más al Sabater, como que dejar que por ahí va, hay algo que está surgiendo desde abajo, que yo no lo veo, o que si lo que veo es terrible, y uno tomarse de eso y para ir para adelante. Sí. No sé, un Ahí, gran miedo. no, ahí lo que le suman ahí a esto que traes es, bueno, sí, por un lado siento que también él al hacer las referencias de los ejemplos se va quedando, se queda corto también en todo el despliegue de la complejidad histórica, no sé, de la Revolución Francesa. Yo lo que entiendo que él un poco lo quiere tomar de excusa para pensar en imágenes que impregnaron el ideal revolucionario a posterior de la Revolución Francesa. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y siento que ahí él, en realidad, lo interesante de ese imaginario revolucionario sí es esto que tuvieron muchas revoluciones de lo fundacional, ¿no? O sea, como que es un corte con un régimen viejo y que se funda una nueva sociedad. Incluso pensemos, no sé, digo, la revolución cubana, por poner un ejemplo quizás más cercano, ¿no? Si uno ahí recupera algunos discursos propios del momento de la revolución cubana, está esta idea, ¿no? De que, bueno, hay que refundar una nueva sociedad y es un corte con ese antiguo régimen, en este caso opresor, colonial. Y por lo tanto, por ejemplo, en palabras del Che Guevara, es el momento de la construcción del hombre nuevo, decía él, ¿no? Bueno, ese hombre nuevo para esa sociedad socialista. Ahora, la pregunta ahí de Amador es, ¿quién construye el hombre nuevo? Si todos fuimos, si somos todos herederos en algún punto de esa vieja sociedad. Esa es una pregunta que se hacía acá Simón Rodríguez también, ¿no? O sea, el maestro de Simón Bolívar decía, bueno, si queremos construir un nuevo sujeto, ¿a quién le cabe esa tarea? Y bueno, y ahí está esa discusión, ¿no? El Che decía, la misma sociedad socialista es la gran escuela, ¿no? Digo, desde el trabajo, de los valores, eso es lo que va haciendo escuela en las nuevas generaciones. Es también Carlos, a ver, nos deja con una reflexión. ¿Por qué los ciudadanos aprueban tener un topo que vino a destruir el Estado? No dejes la bomba, Carlos, y te vayas, ¿eh? Respondela vos eso. Eh, Bueno, nada, eso me parece, Ana, que por ahí viene un poco lo de Amador viene porque incluso le sirve como excusa para después pensar otras imágenes de la revolución que justamente le escapen a esta idea de lo fundacional, ¿no? Sino que se elaboren más en lo micro. Y bueno, está bueno también lo que vos traes como una relectura de que eso que uno siempre dice, bueno, la Revolución Francesa, como también quizás uno puede pensar esas operaciones en la actualidad, por ejemplo, con respecto a la libertad avanza, ¿no? Decir, bueno, si ganó antes ya de llegar al Estado una lógica que después se expresó en Milei. Bueno, también ahí nos invita a ver entonces cuál es la tarea en los momentos donde no son eleccionarios, por ejemplo, ¿no? Donde no hay elecciones, ¿no? Donde todo no se juega solamente ahí, ¿no? Sino que es una instancia más de una construcción que seguramente mucho más a largo plazo. Nada, tomo un poco tus inquietudes, pero me parece que va un poco por ahí. En parte se iba dando eso, porque con los medios, digamos, de comunicación o con los ensobrados, no sé, iban construyendo una decepción en la comunidad, con la chorra, con todo lo que iba pasando, como que todo eso que había pasado hasta ahí era todo malo. O sea que, claro que se iba construyendo una idea. Y después apareció el loco y bueno, podía ser como dicen, uno que no venía de la política y que podía modificarlo todo. Claro, sí, sí. Em, Nos queda un Lo ratito. pedagógico Ah, sí. sustituido por los medios. Bueno, ahí tenés, sí, sí, re. Sí, sí, digamos, no, hoy no se puede hablar de lo pedagógico solo de la escuela, ¿no? O sea, los medios, las redes construyen, digamos. Em, ¿Alguien tiene algo para decir? Si no, me gustaría que leamos así muy cortito algo del texto de Amador.
que plantea hacia el final. Y bueno, ya con eso podemos ir cerrando. Quizás, y acá también algo que habíamos charlado con Ale, que me decía que por ahí faltó un poco más de tiempo de tener el texto para elaborarlo, podemos pensar en recuperarlo el próximo encuentro. Porque la verdad que es como un texto para, ¿no? Ir ahí, ya, no sé, laburándolo de a poquito, está interesante. Pero bueno, eso lo dejo ahí lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga, a su criterio. Voy a compartir pantalla si quieren, así la lectura la podemos visualizar todos. Es del texto y, y me parece que está bueno como para alguna. Ah, no, esperen. Esta era la Gabo. Porque quizás podemos ir dialogándolo. Ahí está. Y de paso recuperamos cosas que fuimos diciendo. Ahí se ve, en la pantalla, sí, ¿no? Sí. Joya. Eh, una de las cosas que salió, y yo no me acuerdo quién lo traía, eh, no sé si Mabel, pero bueno, un poco esto de las imágenes, en un momento Amador abre esto de que la construcción de nuevas imágenes para pensar un cambio social no implica el dejar de lado viejas imágenes, ¿no? Por decir vieja, nueva, ¿no? O sea, como imágenes que también ya están presentes en el ideario de las transformaciones. Quizás una relectura, ¿no? Como un nuevo vínculo con esas imágenes y también cuánto de esas imágenes permiten hoy recuperar la potencia de lo presente, para que no se vuelvan en lo que él llama imágenes zombies, ¿no? Como una especie de imágenes que sobrevuelan nuestro ideario y que en algún punto siempre hacen de traba para pensar un cambio posible. Y este parrafito creo que va muy en línea con lo que decía... ay, ¿salió la imagen? No. Lo que decía Marita. Dice, es lo que está en amarillo, lo que voy a leer, que lo marco acá, dice acá, ¿no? Amador trae esto de que, bueno, se genera como un desacople entre las prácticas actuales que buscan transformar la sociedad y esas imágenes que tenemos sobre el cambio social. Y dice, ¿cuál es el problema o cuál sería el problema de este desacople? Por un lado, mirándose en el espejo modelo de las viejas imágenes revolucionarias, los movimientos obtienen de sí mismos un reflejo desvalorizante, despotenciador, entristecedor. Las imágenes zombie separan a las experiencias vivas de lo que son y de lo que pueden. Me parece que ahí está bueno porque un modo de vincularnos con imágenes del pasado, por decirlo de alguna manera, y acá incluso entre nosotros podemos pensar que siempre surgen imágenes claras con respecto, por ejemplo, al peronismo, ¿no? Como una idea de eh, justicia social, ¿no? Como forma de organizar la comunidad. Ahí Amador dice, bueno, podemos tener un vínculo más sano con esas imágenes y recuperar su potencia, ¿no? Y ese enlace entre pasado y presente, o esas imágenes del pasado pueden transformarse en imágenes zombie que separen nuestras propias experiencias de su potencia, ¿no? Porque en algún punto nunca van a poder llegar a cumplir las expectativas de esa imagen modelo que quizás tenemos de un pasado que ya quizás hoy no existe, ¿no? Entonces me parece que ahí está interesante, porque ese vínculo puede despotenciar en lugar de articular y potenciar la imagen de cambio. Em, Sigo leyendo un poquito más para abajo. Dice, por otro lado, las imágenes zombie debilitan las prácticas efectivas y las experiencias vivas, dando valor solo a ciertos aspectos de las mismas en detrimento de otros. Se privilegia lo masivo, los momentos de insurrección abierta, lo épico, lo hipervisible. Se hace necesario y urgente otro imaginario de cambio. Imágenes adecuadas para ver y pensar un cambio social complejo, no lineal, con sus mareas altas y bajas, procesos y eventos, continuidades y discontinuidades, capaces de dar valor y visibilidad a las transformaciones invisibles y silenciosas, intersticiales
e informales, imprevisibles e involuntarias, micropolíticas y afectivas, bastardas e impuras, imágenes en las que encontremos compañía, valor y potencia. Me parece que ahí también es re lindo ese párrafo, ¿no? Imágenes en las que encontremos compañía, valor y potencia. Un poco lo que charlábamos sobre esto que traía Lili de la amistad o Cari de la solidaridad, me parece que van un poco en esa clave, ¿no? Eh, y acá una cosita más que quería que leamos juntos, incluso para discutir, porque me parece que acá se abre una discusión. Eh, a ver. Eh, bueno, para los que pudieron arrimarse al texto, después de dar esos ejemplos de grandes revoluciones, Amador piensa como otros modelos de pensar el cambio y él ahí es donde bueno, trae a Gramsci, trae al anarquismo y trae al feminismo, ¿no? Como otros modos de construir lo político. Y él dice que esos tres ejemplos como que comparten algunas ideas fuerzas, que él acá pone un poco en juego y me parece que está bueno para charlarla. Acá me quedo. Dice, una de las ideas de estas experiencias es esta idea de la afirmación. Y dice Amador, no surge otro mundo posible de la negación del viejo, la violencia liberadora, la negación de la negación como afirmación, sino más bien de una redefinición de la realidad, encarnada en nuevas maneras de hacer, ver y vivir, que se amplifica, se expande y se propaga por todas partes. Ese primer punto, ¿no? Que él recupera de estas experiencias que en algún punto son prácticas de la afirmación, ¿no? O sea, de lo que puede orientar la imagen de otro mundo posible. Yo acá pondría un reparo también, recuperando a Push, en cuanto al lugar que tiene la negación también en el pensamiento popular latinoamericano, ¿no? O sea, me parece que ahí también no hay que desestimar la potencia que la negación tiene como límite frente al avasallamiento, ¿no? Creo que en América Latina esa experiencia es clave en nuestra experiencia colonial. O sea, negar ese régimen mortuorio es la posibilidad también de afirmar otra cosa. Entonces ahí me parece que, no sé si decir complementaría, porque yo quién soy para hacerlo, pero sí dialogaría con Amador en esto de que en América Latina la negación también tiene su potencia, ¿no? Su potencia de apertura, porque no es una negación que cierra, sino que establece un límite, quizás. Después él dice lo indirecto. Los movimientos épicos y visibles no son puntas de iceberg, concentrados y compuestos de otras cosas. Espuma que corona una ola de fondo. Resultantes indirectos, involuntarias, no intencionales, de luchas y cambios procesuales cotidianos. Eh, bueno, acá capaz esto, ¿no? Algo que siempre dice Ale, ¿no? La política de los bordes, quizás, ¿no? Lo indirecto como ese modo que se sale de los centros, pero que bueno, también, digamos, a mí me parece que es interesante también pensar en diálogo con cierta política directa, ¿no? Como que no desestimar ni uno ni otro. A Pero mí sí me me parece suena, que está bueno, perdón, Robert, perdón, sí. me Sí, sí, suena mandale. más a lo residual, más que a lo, ¿Cómo? me suena más a lo residual, lo que queda en la sociedad, no en los bordes, digamos, no Lo es de direct- lo que está por fuera, me parece. Lo residual, digamos que se sigue eh, colando por ahí, digamos, en los intersticios sociales, digamos. Lo que está por fuera, yo lo diría, lo mostraría más por fuera de lo institucional. Me suena en eso, no sé si puede. Sí, yo lo pensaba en esto de que quizás la expresión de un malestar en términos masivos es eso, ¿no? Es expresión de algo que ya venía elaborándose. De que esto que dice, bueno, la idea de lo indirecto es la idea de la punta del iceberg. Ahora, el iceberg por debajo tiene toda una elaboración. Yo pienso también en una práctica política fungi, ¿no? O sea, como
el hongo que siempre está generando conexiones subterráneas y que por momentos esas conexiones tienen un resultado en el florecimiento del hongo. Pero digo, tiene que ver quizás con una imagen de la transformación que alguien decía, creo que Lili decía, que tiene que ver con la insistencia, ¿no? O sea, como, bueno, decía, nuestra tarea es insistir, ¿no? Entonces, como que es un trabajo cotidiano, me parece que complemento por ahí. Y después lo otro, esta idea de la multiplicidad. Y esta frase me parece que también es para discutir. Dice, el cambio se desarrolla en una pluralidad de tiempos y espacios. Esto también es muy Gago, ¿no? A través de una diversidad de actores y escalas, que no se trata de unificar, esto lo dice Amador, sino de equilibrar. Un equilibrio siempre conflictual y dinámico que no busca resolver las contradicciones, sino elaborarlas como tensión productiva, ¿no? Bueno, ahí también siento que entra como en conceptos que quizás son cercanos, muy finos, pero que él separa, ¿no? Como unificar y equilibrar. Unificar es la tarea, decía la otra vez el flyer, cuando fue lo del 3 de junio. Bueno, Amador se pliega más a esta idea de equilibrar esa diversidad de tiempos, de espacios, de prácticas, de escalas, de actores, ¿no? Sin quizás una resolución en clave de, ¿cómo se llama? De síntesis, ¿no? De, bueno, hay que sintetizar estas luchas, sino que él dice equilibrarlas. Acá también vuelvo para mí a la experiencia que siento que es un elemento al que no se puede desconsiderar, ¿no? El tema es, bueno, si ese líder es el resultado de qué, ¿no? Eh, Eso bueno, yo también se creo que... puede ver, disculpa Augusto, Sí, mandale, Marce. la última parte, algo que siempre dice Alejandro, que el 2001 es producto de los 90, de todas esas luchas y esas eh, relaciones que se fueron tejiendo y de resistencia, ¿no? Sí, sí, total. Que después tuvieron expresión en lo político institucional, y eso fue re interesante. Que también fue un límite, pero fue muy interesante, porque bueno, es cómo se construye una política pública que recupere esa experiencia y esa potencia de lo común, de lo callejero. Algo de eso va a quedar capturado, pero algo de eso se va a potenciar. Entonces me parece que ahí hay un equilibrio como que es un gran desafío siempre, ¿no? Para los gobiernos populares. Es decir, bueno, cómo recuperar ese murmullo social, transformarlo en política pública, pero no aplastarlo en esa transformación. O sea, darle espacio para que se siga expresando. Parece que ahí es como, Lo no que sé. pasa que ahí en lo que decía Marcelo, y lo que está reforzando vos, hay que ser muy, Larvario, dale. no, 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 no. Quiero decir muy inteligente porque esas fuerzas libres o esa micropolítica, digamos, siempre quieren el cambio y a veces eso no se puede hacer permanente. Eso es lo complejo de la estabilidad que vos le tenés que dar cuando sos gobierno. Por eso a mí me parece que son dos estamentos. Una cosa es lo que nosotros estamos pensando de tipo de sociedad, como dice Dussel, capaz que para dentro de 100 o 150 años una sociedad distinta. En lo actual, bueno, tenemos que ver cómo tratamos de poner lo mejor posible a funcionar para que sea una vida, podamos desplegar una vida más digna y ir viendo cómo vamos configurando una sociedad hacia el futuro, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que así como vino pasando cuando en el 2019, 18, 19 había un proceso de debate re interesante y una vez que se logró colocar una fórmula y 5 o 6 candidatos, se cortó el debate, se cortó ese nivel de profundidad que teníamos en el debate. Y ahora yo tengo miedo que pase lo mismo, digamos. Ahora se está produciendo un debate re interesante acá y en un montón de lugares y quizás se está buscando reacomodar, que haya tres, cuatro, que haya una unidad, que podamos votar acá en la provincia, y ahí ya se cancela el debate, se cancelan este tipo de conversaciones. Y me parece que eso es lo peligroso. A mí me parece que se va a dar, digamos, una fórmula o alguna, no sé si será ahora o será un poco más adelante, para poder salir
de este gobierno tan desastroso. Pero lo que tenemos que pensar es que eso va a ser un estadio nada más. Para apuntar una sociedad distinta es para mucho más adelante. Cierro con este parrafito y un ratito que queda, si a alguien le quedó algo en el tintero. Pero me parece que refuerza varias cosas de las que se dijeron, que es este último que está en verde, que dice, bueno, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad sería la cualidad principal del rebelde. Como la fuerza de voluntad lo fue del revolucionario. Acá recupera, ¿no? Esta idea de, bueno, en la imagen del revolucionario del siglo XX estaba esta idea del voluntarismo, ¿no? De, bueno, mi voluntad transforma la realidad. Entonces, bueno, acá dice, la sensibilidad sería la cualidad hoy principal del rebelde, así como la fuerza de voluntad lo fue del revolucionario. Porque ya no se trata de imponer a lo real un sentido previo, sino de abrirse a sentir por dónde circula la potencia y ser capaz de acompañarla sin forzar contacto. Ahí el ejemplo de Cari me parece que es bastante concreto, ¿no? Para ponerle imagen a este párrafo. Tal cual, y lo que dijo Carlos, la ternura desarma, que también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y es eso, siento que también pone a jugar otros sentidos que no son solo el racional y el visual. Ahí hay algo de la intuición, del olfato. Ahí Amador dice el tacto. Parecen boludeces, pero llamar a otros sentidos a pensar lo político también es abrir otras imágenes, ¿no? O sea, nosotros somos muy visuales en general, pero hay algo también de lo auditivo, del tacto, de lo del olfato que quizás son metáforas para poder percibir cómo se elaboran otros modos de lo político. Porque quizás en estos últimos años a nuestros gobiernos populares, más que capacidad discursiva, les faltó capacidad de escucha, ¿no? Entonces, poner otro sentido, activar otro de los sentidos, y no solamente el que es propio de lo racional, que dispara ideas, sino que también a ver qué se está murmurando socialmente, ¿no? O sea, a qué está oliendo el ambiente. Me parece que está bueno como para generar esas aperturas de construirle otros sentidos a lo político, ¿no? Eh, eso. Cerramos por hoy, ¿les parece? Estamos bien, ¿no? Está- Sí, Eso de sí. la patria es el otro que nunca se practicó, dicen ahí. Sí, sí, sí. Em, una cosita más, muy cortita. Lo que les decíamos hoy al principio con Pablito, el lunes a la tarde, yo voy a ahí reactualizar el Drive y van a estar subidos varios materiales que vamos a usar en la segunda parte del año. Esperen que quiero chequear una cosa, no, acá no. Em, Por favor, Augusto, subí eh, si querés, no sé, digamos, subí en lugar de la nota, ajá. subí texto en Word, Ah, así. sí, están en PDF. Yo ahora lo voy a subir en PDF, así no van directo a la página. Dale, dale. Eh, bueno, ahí vamos la idea del la segunda parte del año, le pusimos un título con Pablo, que es esto de pensar la comunidad, ¿no? O sea, como la primera parte fue pensar lo neoliberal, ahora pensar la comunidad. Por eso también este texto de Amador, con este juego de lo de las imágenes, nos parecía que estaba bueno, ¿no? Porque vamos a entrar un poco en ese plano. Ahí uno de los textos que seguramente usemos es de un libro que se llama Filosofía de la Deserción, que seguramente lo conocen, es de un brasilero que se llama Peter Paul Pelbart, em, que tiene un primer bloquecito de su libro, que el libro ese bloque se llama La vida en común. Entonces ahí elabora algunas propuestas también, ¿no? Esto de pensar la comunidad, incluso trae diferentes imágenes de la comunidad. Hay otro texto que voy a subir completo, que yo lo empecé a leer, no lo terminé, es un libro como de 200 páginas, que es de Miguel Maceo. No sé si lo tienen a Miguel Maceo, quizás. Eh,
Él no sé si estuvo en su momento en el Frente de Darío Santillán, bueno, como que vienen de ese palo muy marxista, pero hicieron un libro que editaron este año que se llama La comunidad autoorganizada, que es una intertextualidad ahí seguramente con el texto de Perón, pero bueno, como que también se hace esta pregunta que hacíamos al principio de cómo no quedar pensando lo comunitario solo en esta clave de, digo, la vida en la naturaleza o las comunidades más campesinas, ¿no? Donde el contexto geográfico es diferente para pensar lo comunitario, sino también una comunidad que pueda pensarse en los centros urbanos, en esas dinámicas que también forman parte de la vida popular. Está bueno el texto. Yo más o menos leí la mitad. Es muy discutible, pero siento que eso también le da potencia, ¿no? Porque si no. Eh, y seguramente metamos ahí algo de Kush, me parece que interesante. Algo de Diego Tatián, pero para laburar imágenes de la comunidad en Espinosa. Así que bueno, ahí van a ir los textos y después por ahí lo único que vamos a hacer es ir compartiendo sugerencias de, bueno, por ahí qué capítulo del libro leemos entre todos, como para discutirlo, pero van a quedar a disposición el lunes. Si a alguien se le ocurren textos que puedan nutrir esta discusión de lo comunitario, eh, por favor levante la mano y compártalos o me avisa y los subimos. Hay un artículo muy lindo de Leukovich que también voy a subir, que él abre ahí la idea de lo comunitario, ¿no? O sea, como no de la comunidad, sino como lo comunitario. ¿Sí? En esto de que también hubo hubo un auge de políticas con perspectiva comunitaria, ¿no? Entonces él hace un poco una discusión ahí de dónde se juega eso de lo común, de lo comunitario. Eh, Así que bueno, vamos a rumbear por ahí. Esa es la propuesta. Por eso digo, todo lo que pueda nutrir y se les ocurra, incluso no solamente textual, sino audiovisual, lo que fuera, sumémoslo ahí al recursero, como para charlarlo entre todos en esto que queda del año. A ver si me saco la cámara.